¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de organización y administración policial. Ya nuestra última sesión del cuatrimestre. Espero que a lo largo de todos los temas vistos en la materia les hayan quedado claros, que no haya ninguna duda y si es que la hay, con toda confianza estoy para resolverlas. Vamos a iniciar con nuestro tema de esta última sesión, que es la atención a víctimas del delito. En las sesiones anteriores vimos prevención del delito y proximidad social, que son departamentos de la policía que se van a encargar de estudios dentro de la sociedad, pero también hay esta parte que se llama atención a víctimas del delito. De 1993, que se incluyó en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos de las víctimas del delito, hasta la inclusión en 2008 de un apartado C dedicado a ellas, así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se ha venido construyendo una sólida base constitucional que reconoce y tutela los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. El cambio constitucional ha originado la adecuación del marco legislativo y reglamentario en el tema. La más reciente es la expedición en enero de 2013, producto del impulso decidido de organizaciones sociales y familiares de víctimas, de la Ley General de Víctimas, instrumento que recoge los estándares internacionales en la materia y prevé la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, conformado por las instituciones y entidades públicas del ámbito federal y estatal, así como del gobierno del Distrito Federal y municipal, organismos autónomos, así como organizaciones públicas y privadas vinculadas con las víctimas o con el tratamiento de las mismas. Con este nuevo marco jurídico, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas, creada en septiembre de 2011 para proporcionarles asistencia y apoyo, se transformó en enero de 2014 en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es el CEAP federal, instancia facultada para proporcionarles asesoría jurídica y que cuentan con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creada hace 25 años para la defensa de los derechos humanos y la promoción de estos, consolida en septiembre de 1999 como órgano constitucional autónomo, es parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y a través de su participación en las sesiones ordinarias y extraordinarias, velará que se garanticen a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos la atención y reparación integral del daño, así como se adopten medidas y protocolos para evitar una doble victimización generada por la actuación indebida de las instituciones públicas. Las víctimas constituyen una parte sustantiva de los objetos y estrategias de trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la CNDH, el programa de atención a víctimas del delito, que es Províctima, creado en el año 2000 en el nuevo contexto jurídico y de operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, se convertirá en un puente entre las víctimas y las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y locales, y con las demás instituciones públicas que forman parte de este, cuya facultad es medularmente proporcionarles asistencia y apoyo. Consciente que la atención y reparación del daño a las víctimas demanda el esfuerzo y colaboración de todas las instituciones del Estado mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos continuará apoyándola de manera directa, como lo ha venido haciendo desde hace 15 años que se estableció el programa Províctima, proporcionándoles atención psicológica, de contención y asesoría. Es el estudio de las causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida conlleva una mayor o menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima del mismo delito. Es la totalidad de las características sociopsicológicas comunes a todas las víctimas en general, que la sociedad desea prevenir y combatir sin importar cuáles sean sus determinantes. Es una disciplina independiente tanto de la criminología como del derecho penal. Esto lo dijo Mendelssohn.
También estamos hablando de las definiciones de victimología. La primera fue de Marchiori, la segunda de Mendelssohn. Esta tercera definición de victimología va a ser de Hellenberger. Es la rama de la criminología que se ocupa de la víctima directa del crimen y que comprende el conjunto de conocimientos biológicos, sociológicos y criminológicos concernientes a la víctima. Rodríguez Manzanera, que es mexicano, nos dice que es el estudio científico de la víctima, entendiendo como víctima a todo aquel que sufre un daño por omisión o comisión, ya sea de manera propia o ajena, o por causa fortuita. En este caso, hablamos de lo que son desastres naturales. Las víctimas de delitos se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, así como sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la proscribe el abuso de poder. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Adopción, Asamblea General de la ONU, Resolución 40 de 34, 29 de noviembre de 1985. Entonces, vamos a dar una explicación de todo esto que acabamos de hablar. Primero, pues, ¿qué es la víctima? La víctima es aquella que sufre un daño, ya sea de manera propia o de manera causada o por una segunda persona, o inclusive por cuestiones naturales como temblores, tsunamis, etcétera. Va a ser toda aquella persona que sufre un daño de alguna manera. Pero hablando en cuestiones de delitos, pueden generarse daños físicos por agresiones físicas, daños psicológicos, precisamente también por la forma en que se llevó a cabo esa agresión, y pues daños materiales o económicos en el caso de un robo, de alguna estafa o de algo así. Entonces, esa es una víctima, de esa forma puede sufrir pues la victimización y se le tiene que dar un tratamiento. Uno de los programas que mencionamos es Províctima, que muchas de las academias, o bueno, muchas de las instituciones policiales trabajan con ellas. Realmente no sé si a la fecha se siga trabajando con ellas, pero pues era un programa de atención a las víctimas. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias inmediatas y traumáticas delictivas. Una de las consecuencias va a ser estrés, terror, angustia, depresión, incredulidad, aturdimiento, desorientación, vulnerabilidad, conmoción y desorganización de la personalidad, paralización temporal y negación de lo sucedido, así como sentimientos de soledad. Las consecuencias pueden ser consecuencias emocionales sociales, en el cual vamos a desarrollar culpabilidad, ira, desconfianza, depresión, humillación, angustia, tristeza, así como sentimientos de pérdida de identidad, dignidad, soledad, autonomía y abandono. También puede que lleguemos a tener rechazo familiar y hacia el medio social, así como ideas obsesivas relacionadas con el hecho traumático delictivo. También podemos tener pesadillas permanentes, llanto incontrolado y miedo a la repetición del hecho traumático o en este caso el hecho delictivo. Posteriormente tenemos las consecuencias familiares sociales. La familia, de la misma manera que la víctima, sentirá miedo, angustia, temor a la repetición de la violencia o del acto delictivo, se identificará con la víctima en un autoconfinamiento o en otras reacciones, rechazará a la víctima, inclusive en algunas cuestiones, la culpará por lo sucedido, negará el hecho o intentará un comportamiento de aislamiento o de reproche a sí misma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se puede llegar a producir esto en la familia? Porque muchas veces, sin saber cuál fue la situación, vamos a hablar de un caso de violación, muchas veces piensan que ya sea un niño, una mujer o un hombre, la víctima de la violación es el que es bueno el que empieza a generar esta atracción o esta tensión sexual
de la víctima y dicen que por su culpa se produjo la violación, cuando realmente pues no sabemos cómo es que sucedió. Entonces, aquí empieza el rechazo de la familia, o inclusive si te apoyan, va a haber miedo o angustia de que te vuelva a suceder esto, tanto de tu parte como de la parte familiar, y pues todo esto va generando cierto traumatismo, cierta afectación psicológica en la persona, y va a hacer que se aísle, o que inclusive la familia se encuentre aislada, para evitar que se vuelva a reproducir este hecho delictivo contra la persona o contra algún miembro de la familia. Todas estas cuestiones yo considero que deberían de tener un tratamiento, como ya lo mencionan algunas normas y algunos programas, debería de tener tratamiento tanto físico, médico y psicológico, dependiendo del caso o del delito que hayamos sufrido. Tipos de victimización: también tenemos la victimización dividida en tres: primaria, secundaria y terciaria. La victimización primaria deriva directamente del hecho violento. Cualquier suceso traumático afecta la confianza en sí mismo. La victimización secundaria son agresiones psíquicas no agresivas, pero que sí afectan, que la víctima recibe en la relación con profesionales de servicios de la salud, policial o etcétera. Y la victimización terciaria, que es un conjunto de costes de penalización sobre quien la soporta personalmente o sobre terceros, o las consecuencias del estigma social sufrido. ¿Qué es un estigma social? Una etiqueta, que por ejemplo digan: ahí va el violado, ahí va la violada, o ahí va el menso, por no decir una palabra mala o altisonante. Entonces, ese es el estigma social, eso es una victimización terciaria. La gente te etiqueta. Bueno, hasta aquí tenemos nuestra clase de atención a víctimas. Es otra parte muy fundamental de la actuación policial. También como policías debemos dar o saber dar cierta atención y cierto tratamiento a las víctimas, principalmente que son generadas por delitos o por la delincuencia. Pues hasta aquí nuestra clase, esta es nuestra última sesión, espero que les haya servido todo lo que vimos en la materia. Como les comentaba al principio, si hay alguna duda de los temas vistos, con toda confianza pueden preguntar. Quedo a sus órdenes, que tengan un excelente día, saludos a todos.